Muchas gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros en la entrega de este domingo en su programa Enlace Semanal. Inmenso placer para nosotros recibir en estos momentos al director regional norcentral del Servicio Nacional de Salud, doctor Manuel Lora Preyot. Bienvenido, buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por acogerme aquí en su casa, que yo considero mi casa también. Bien, buenas noches, doctor, y bienvenido. Sería bueno empezar cómo van los hospitales, cómo va el Servicio Nacional de Salud en esta zona. El Servicio Nacional de Salud va avanzando. En este año nosotros tenemos inversiones programadas para ejecutar en alrededor de 515 millones de pesos, en lo que constituye la norcentral. La parte norcentral del Servicio Nacional de Salud está compuesta por la provincia de Moca, Puerto Plata y Santiago. Estamos ahora mismo en el proceso de remodelación de los hospitales como Navarrete, Tamboril, Villa González, Inver y Altamira. Ya se concluyó la remodelación de la emergencia de Sabana Iglesia y se entregó. Ahora, a fin del próximo mes, vamos a concluir la entrega de la remodelación total del hospital. En los centros de atención primaria hemos ido un poquitico más despacio, pero hemos ido avanzando. De los 161 centros de atención primaria que nosotros tenemos en la norcentral, hemos hecho intervención en 51. Todavía nos falta intervenir el resto, que a final de este año y al principio del otro van a ser apropiados los fondos necesarios para lograr hacer la intervención en los centros de atención primaria que faltan. Doctor, los grandes hospitales regionales ubicados en Santiago ya definitivamente están listos. ¿Qué le falta? ¿Cuáles son los proyectos a los próximos años? Mira, la pandemia ha retrasado un poco la intención del gobierno de mejorar la situación sanitaria en la norcentral y específicamente en la ciudad de Santiago. Estuvo planificada la ciudad sanitaria aquí e incluso fueron identificados algunos sitios donde se podía hacer la ejecución de las mismas. Pero eso ha quedado retardado por el costo financiero que nos llevó a nosotros hacer un trabajo exitoso en el manejo de la pandemia del COVID-19. Todavía está por proceso de conclusión al acabar la remodelación del hospital Cabral Ibáez. No nos ha sido entregado, estamos haciendo las diligencias necesarias para que las 2 unidades de hemodinamia que están ahí sean puestas en funcionamiento, pero por un tema de contratación mal hecho y por no llegar a un acuerdo todavía adecuado con los proveedores, no hemos podido efectivizar ese servicio, que es un servicio importantísimo y que va a marcar un proceso de diferencia en la cartera del Hospital José María Cabral Ibáez. A propósito, doctor, de Cabral Ibáez, ¿cómo están los manejos financieros de esta institución? Porque en principio se habló de una gran deuda que tenía el hospital. En la actualidad, ¿cuál es la realidad? La deuda es cero. Recibimos al hospital con 60 millones de pesos en deuda y se ha pagado. La deuda que está es la deuda del flujo de caja de las actividades normales, que pueden andar alrededor de 15 o 20 millones de pesos, que eso es lo que gasta operativamente el hospital mensualmente. Pero esa deuda vieja acumulada de 60 millones de pesos, esa deuda se eliminó. Y se eliminó porque se logró hacer una administración eficiente y porque como una política sanitaria adecuada, el gobierno ha aumentado la fase de cobertura de los pacientes subsidiados. Y el hospital, que recibe una gran clientela, la mayoría de su clientela son los pacientes subsidiados, esto le generan una cantidad de recursos para mantener un concepto operativo adecuado y eficiente, dando un servicio de calidad. Usted habla, perdón Nicolás, usted habla de una inversión que sobrepasa los 500 millones de pesos para la región norcentral. Sin embargo, en Navarrete están tirando piedras, haciendo protestas. ¿Cuál es la demanda de ellos? ¿O su hospital no está Yo no incluido? entiendo a los anarquistas de Navarrete.
porque son anarquistas sin razón. Usted está pidiendo que le entreguemos una ambulancia y 2. ¿Para qué tú quieres más de 2 ambulancias? Habían 3, se accidentó una. Cuando se accidentó esa, le trajimos una segunda ambulancia y estamos reparando la tercera. Entonces tú no puedes poner en una protesta que tú quieres ambulancia. Tú quieres que te pongan el hospital Lilian Fernández en operación, pero estamos trabajando. No podemos anticiparnos el tiempo. Además se está dando, con sus limitaciones, el servicio necesario que la población requiere cuando va y lo reclama en el hospital, tanto en consulta, en imágenes, en laboratorio, y cuando tú tienes una estructura que no puedes resolver, tú tienes las ambulancias para trasladarlo a los hospitales de tercer nivel en la ciudad de Santiago. Entonces yo no entiendo en la parte sanitaria cuál es el motivo de ellos protestar. Lo que ellos quieren es protestar por protestar. Porque si ha habido una comunidad aquí donde el gobierno ha invertido y ha complacido sus necesidades ancestrales, es Navarrete. Y va a seguir invirtiendo. Y va a seguir invirtiendo. Pavimentación. Se va a iniciar el acueducto. Se va a hacer la circunvalación. Se está remodelando el hospital. Se concluyeron las escuelas que estaban sin concluir. ¿Qué es lo que ustedes quieren en 2 años? En un gobierno que entró con una pandemia, en un gobierno que está en medio de una crisis internacional. Yo no entiendo. Es protestar por protestar. Doctor, hemos visto y durante muchísimos años que hablamos de atención primaria, de los niveles de segundo, de los hospitales de segundo nivel, tercer nivel, pero a lo largo y ancho de este proceso vemos como que la población no entiende el rol de cada uno. Sería bueno como explicar cuáles son los hospitales de primer nivel, los de segundo y cuál es la labor que realizan en esa secuencia, y lo de tercer nivel, por supuesto. Mira, una atención primaria se supone, en términos teóricos, que es la puerta de entrada, donde tú vas a recibir el primer contacto de salud con el sector público. Eso no está todavía, en términos logísticos, bien estructurado. Nosotros recibimos una cantidad de centros, 172 centros, el 85% en muy mala condición. 85. Estructural y funcionalmente, los gobiernos pasados nunca se ocuparon de darle el papel que la atención primaria necesita tener en términos de infraestructura y en términos tecnológicos para cumplir con la labor como es tal cual como está diseñado en la ley de la seguridad social. Nosotros hemos recibido una atención primaria donde el 50% de la ejecución del servicio médico está en manos de pasantes. Y hemos avanzado en colocar los médicos familiares y los médicos generales que se necesitan. Además, el sistema no ha puesto en ejecución el instrumento más importante de recolección de datos, que es el expediente único. Y se está construyendo esa parte ahora. Todo eso conlleva una erogación de recursos en la cual nosotros nos hemos visto limitados por las situaciones sociales y las situaciones sanitarias con las que recibimos el país. Y apenas tenemos 2 años de ejecución gubernamental. Estamos pendientes de cumplir con todos los pasos, lo que necesitamos es un poquitico de paciencia, pero estamos en cumplir en la necesidad de que cada uno de esos estamentos cumpla los roles para los cuales está diseñado. Atención primaria, hospital de segundo nivel, que es un hospital con cartera de servicios limitada, y hospital de tercer nivel, que es un hospital donde están las infraestructuras tecnológicas más avanzadas y donde usted debe recibir la atención adecuada en el momento adecuado. Vimos esta semana unas declaraciones de la persona que dirige el ala de salud de la Fuerza del Pueblo, decir que el sistema de salud de República Dominicana no sirve, que eso está
totalmente desfasado. Colapsado. Exacto, y colapsado. Me gustaría escuchar su opinión con relación. Ellos lo dejaron colapsado. Pues tardaron 7 años en concluir, en dejar inconcluso y de entregar inconcluso los hospitales terciarios de Santiago. El Cabral Ibáez, cuando nosotros recibimos el 50% de las áreas de internamiento, no estaban en operación. Curioso, dice que me llamó la atención, y es que dice que el hospital Arturo Grullón no tiene quirófanos. Cuando nosotros recibimos el Arturo Grullón, de 6 quirófanos que había, recibimos 2. Uno para COVID y uno para no COVID. Actualmente nosotros tenemos en operación 4 quirófanos y uno para COVID, 5. Por razones tecnológicas no se ha puesto en operación el 6º quirófano. Dicen que no hay medicinas. Yo tengo por ahí unas imágenes que me gustaría ponerla más tarde, de la farmacia del Hospital Arturo Grullón. No falta medicamentos, los medicamentos esenciales están ahí. Y no es verdad que si no hubiera medicina para atender a los pacientes, eso no hubiera generado una explosión de comunicación social, porque cuando usted no tiene el elemento para usted resolver, usted le dice al familiar, vaya y búsquelo, y yo quiero que aquí algún familiar de algún paciente me diga cuántas veces un hospital le ha extendido una receta para atender un paciente interno para resolver un problema. Eso se ha eliminado en estos 2 años. Entonces tú no puedes hablar de colapso cuando tú no tienes crisis de suministro de medicamentos ni de insumos para tú manejar una patología. Eso es una falacia de ese señor, que parece que él se está recordando de lo que ellos no hicieron en los 16 años y cómo dejaron ellos los hospitales, y están haciendo un proceso de traducción de una realidad que tiene 2 años de atraso. Hablando de medicamentos, sobre los medicamentos, se produjo una queja recientemente porque supuestamente no se estaban supliendo unos medicamentos de alto costo, que había una cantidad de usuarios que ya estaban definidos y que no les estaban llegando. Me gustaría que usted nos hable un poquito de eso. Mira, sobre alto costo, ese es un tema importante que hay que socializar. Cuando nosotros llegamos, nosotros recibimos una represa de espera de 6.500 pacientes que demandaban medicamentos de alto costo. Y el año pasado decidió, quizás de una manera, no decir inadecuada, o sea, de una manera no programada, de incluir esa represa de pacientes. De 8.500 se subió en este año a 15.000 usuarios del programa de alto costo, con un presupuesto de 3.100 millones de pesos, que el presidente acaba de completar a 7.200 millones de pesos. Y la gente tiene que entender que el manejo de la administración pública ahora es un manejo diferente. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedir algo para lo cual yo no tengo identificado y bajo mi proceso normativo los fondos para hacer el pedido. Y si yo no tengo la parte complementar que el presidente dio ahora, yo no podía hacer los pedidos. Aparecieron los fondos. Pero tú tienes que ir al portal de compra y contrataciones, tú tienes que licitar, eso es una compra mayor, eso se lleva 60 días, desde que tú tienes la apropiación de los fondos hasta la licitación, los 60 días. Y además de eso, tú tienes que preguntarle al proveedor que le fue adjudicado el lote de medicamentos, ¿dónde están los medicamentos? Porque a lo mejor no lo tiene aquí, lo tiene que salir a buscar. Y si en el laboratorio no los hay que poner la orden de producción. Es un proceso. Eso es un proceso que, según tengo entendido, esa brecha de falta se va a cerrar a final de septiembre. Ahí faltó comunicación. Eso que usted está diciendo hubiese aclarado simplemente todo
ese berenjenal que se armó con relación a ese tema. A propósito de lo que dice Cera, había otra situación que se daba con las enfermeras y unos incentivos que estaban reclamando recientemente. Bueno, ¿Qué ha pasado con eso? Mira, los incentivos de SENASA eran unos incentivos que tenían un proceso normativo muy particular de manejo. Incluso cuando yo llegué a la regional, yo tenía capacidad discrecional de que el 35% de lo que se iba a repartir de incentivos se quedaba en la administración de la regional. Y que nosotros como administradores ahí nos repartiéramos el 35%. Y yo dije, yo no puedo permitir eso. Porque no es justo que la gran mayoría se quede con un 65% y que yo me quede con un 35% y yo administrativamente, en lo que me tocó repartir, dije 85% para la mayoría, 15% para la parte administrativa. Y en estos 2 años se ha tratado de implementar un proceso normativo justo y equitativo que compense el trabajo que tú haces. Ahora, todo tiene que estar regulado. Eso es. ¿Qué pasó? Primero se iba a repartir una vez al año, nosotros repartimos 2 veces al año. Y pusimos fechas tentativas de enero, diciembre y junio. Pero con los controles que hay, tú no puedes repartir unos fondos que tú no has recibido. Eso es. Claro. La liquidación de junio viene en julio. Entonces yo no te puedo a ti repartir 6 meses sin yo haberlo facturado los 6 meses. No te puedo repartir 5 y después repartirte El otro. 7 en el Exacto. próximo periodo, porque eso me lo impide la ley. Entonces, ¿qué se hizo? Vamos a normatizar. Y ustedes tienen que hay que cumplir los plazos de espera. Se le explicó a las enfermeras y las enfermeras entendieron. En septiembre se va a repartir lo de los primeros 6 meses y en marzo se va a repartir los de los otros 6 meses. Y eso va a estar regularizado, porque el dinero está. Y lo que se va a generar tiene que estar documentado para no tener falta, porque las faltas son perseguidas en términos personales. Sí. Doctor, mire, cambiando de tema, hubo varias jornadas que la dirección que está a su cargo ha venido desarrollando. Me gustaría que el director nos ponga ahí una jornada de reforestación, jornada de limpieza, en el cual usted estuvo, ¿cómo le dicen?, encabezando eso. Es decir, que en el Servicio Nacional de Salud en Santiago, en la región norcentral, no solo se habla de hospitales de medicina. No, es todo un manejo integral. Nosotros tenemos que tener, ahí estamos con la Oficina de Medio Ambiente de aquí, donde nosotros decimos que salud no es solo la parte curativa, tú tienes que también involucrarte en la parte preventiva. Y O sea que nosotros eso no es tenemos- bulto, usted estaba buscando basura ahí también. No. doctor. Estábamos recogiendo basura y estábamos sembrando también, porque hicimos un proceso de siembra y un proceso de recolección de basura. Porque nosotros como sociedad tenemos que identificar que el medio ambiente hay que protegerlo, que hay que auparlo y que hay que convivir de manera efectiva con él. Entonces ese Porque trabajo suyo, la madre de todos nosotros es la naturaleza y hay que protegerla. ese trabajo suyo de ese equipo también fue reconocido. Y ahí tenemos imágenes de ese reconocimiento que usted y su equipo recientemente recibieron. Denos un poco de detalles sobre el reconocimiento. Mira, hay el ranking de la medición de los hospitales y de la eficiencia de la medición en la efectividad del servicio. Y nosotros tuvimos por nuestro trabajo, que no es el trabajo mío, que es el trabajo de todos, el reconocimiento a través del Ministerio de Administración Pública de ser la regional con más alto puntaje de eficiencia ahora en este año. Nosotros nos fajamos, estamos apuntando a que para el próximo periodo no solamente sea la regional, sino que muchos de nuestros hospitales nos acompañen en recibir ese reconocimiento. Doctor, después de ese éxito, y ya para llegar en el tramo final de la entrevista,
nos gustaría escuchar, porque usted la pasada contienda electoral, sobre todo en la parte municipal, tuvo aspiraciones. En esta ocasión ya de cara a 2 años prácticamente, Un menos. cardiólogo para la ciudad corazón, acuérdate. Sí, entonces, saber si usted sigue en esas aspiraciones municipales o congresuales, ¿cómo va la cosa? Mira, yo estoy a la disposición del presidente de la República, de mi partido y de mi ciudad. Yo, si esos 3 segmentos entienden que yo tengo la capacidad para aspirar a ser el candidato a alcalde del PRM, yo estoy en la mejor disposición de hacerlo. Tengo la intención y tengo el deseo. Pero reitero que en el momento político que nosotros vivimos en este país, y en el momento político que tiene el PRM, la elección del candidato a senador y del candidato a alcalde debe ser de la discrecionabilidad del señor presidente de la República. Y yo me voy a sujetar a cualquier acción o decisión. Doctor, pero en lo municipal, ¿entiende usted que Santiago marcha bien o qué cosas usted cambiaría si llegaría, si fuera el turno suyo? Bueno, lo primero que yo haría sería respetar la continuidad del Estado. No es posible que usted tenga un cuerpo de bomberos que no haya sido habilitado desde la administración de José Enrique. Ninguno de los que ha pasado ahí le ha dado continuidad a su gestión de Estado como administrador de la ciudad. El mercadito de Pekín es otra muestra de la falta de continuidad del Estado. El cumplimiento de sus deberes y obligaciones con las personas que han trabajado en el ayuntamiento. Todavía se le debe muchísimo dinero a los que fueron despedidos del ayuntamiento. Las prestaciones laborales no se le han pagado a mucha gente. La ejecución del presupuesto participativo es una discrecionabilidad del administrador de la ciudad, no de la decisión de las juntas de vecinos ni de los coparticipantes. Y si usted hace una muestra de cómo están nuestros parques y nuestras áreas verdes, eso da vergüenza. El hospedaje Yaque, doctor, también. El hospedaje Yaque, para ponerte un ejemplo. Tú quieres ver el sitio de más insalubridad, donde tú tienes un objeto de dispendio, que es la comida, que es el hospedaje Yaque, y que no existe una política municipal para hacer un mecanismo de intervención y de contención de esa insalubridad. O sea, son cosas que lloran ante la presencia de Dios. Doctor, usted como santiaguero, las inversiones que está haciendo el presidente en esta ciudad y como un aspirante a la alcaldía, ¿cómo usted pudiera conjugar todo eso? Mira, después de Luis Abinader va a haber un Santiago del antes y un Santiago después. Tenemos aquí en ejecución la terminación de la entrada de Santiago, la conexión de la circunvalación norte, como está apareciendo ahí. Tenemos la conclusión de la avenida Francia y tenemos 2 obras magistrales, que son el monorriel y el teleférico. Eso va a cambiar la fisionomía de Santiago. Tenemos también el inicio o la pronta ejecución de la ampliación de la carretera Santiago-Licey. Señor, el arroyo de Gurabo. ¿Usted quiere mejor intervención que el saneamiento del arroyo de Gurabo? Y todo eso conlleva una inversión de más de 50 mil millones de pesos. ¿Qué hizo el PLD aquí? Arreglar la catedral, prestarle 1.200 millones de pesos a la zona franca, que no sé si se lo devolvieron,
y el presidente Danilo Medina estuvo compelido a terminar la circunvalación norte, porque un mes después comenzó la de Santo Domingo y era una vergüenza comenzar la de Santo Domingo sin terminar la de aquí. Sí. No porque era una política de ellos. Entonces, Santiago va a ser una ciudad diferente en los próximos 4 años. Y no es posible que los santiagueros no valoremos esa situación. Bueno, doctor, un mensaje final a los amigos televidentes de este espacio. Mire, yo creo que hay que confiar en lo que está haciendo el presidente Luis Abinader. En este mundo donde está convulsionado, nosotros podemos exhibir resolución efectiva de la pandemia, reinserción de la economía en un corto plazo. Cuarto país en crecimiento en su economía en Latinoamérica. En la inflación, que es un fenómeno mundial, las medidas que este gobierno ha tomado han sido medidas paliativas efectivas en contra de la inflación. Y han invertido en una amortiguación importante, como es el subsidio a los combustibles, el subsidio a los alimentos, 42.800 millones de pesos que han dado una amortización social adecuada. Ahora yo le pregunto a ustedes, esos 42.800 millones de pesos que se han pagado, con eso ya hubiéramos pagado el monorriel y el teleférico y hubiera sobrado. El presidente puso un ejemplo. Se hacen 400 kilómetros de carretera con 42.800 millones. Pero yo me permito decirle al presidente también que si nosotros hubiéramos invertido 42.800 millones de pesos en reparar viviendas a una reparación promedio de $500,000 de pesos por vivienda, ya hubiéramos reparado 87.900 unidades de vivienda. Si esos 42.800 millones de pesos lo hubiéramos invertido en hacer apartamentos con un valor de $1,5 millones de pesos, ya hubiéramos hecho 29.000 unidades. O sea, a nosotros nos ha tocado una distorsión mundial que, a pesar del impacto negativo que ha tenido, nosotros podemos exhibir cosas positivas. Y que Santiago es una muestra fehaciente de lo que es una administración austera y transparente, donde unos recursos que existían anteriormente y se dispendiaban, hoy se están utilizando en el progreso visible para todos los ciudadanos. Bueno, Muchas gracias, doctor, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, gracias. vamos a la pausa. Vamos a la pausa, vamos.